Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y en este día vamos a continuar con Primera de Timoteo, vamos al capítulo 4, y vamos a ver este tema que es el de la apostasía. Amén. Es el tema actual. Era el tema en aquel tiempo, fíjese qué impresionante, que en aquel tiempo ya el Espíritu Santo de Dios estaba hablando acerca de este tema que es la apostasía. Después de tantos y tantos años después, el Espíritu Santo sigue hablando acerca de la apostasía, pero de una manera más puntual todavía. Si fue puntual en aquel tiempo, fue expresamente en aquel tiempo, mucho más expresamente el Espíritu Santo está advirtiéndonos hoy acerca de la apostasía. Y ahora, en el tiempo de la gran apostasía, diría yo, porque ese es el tiempo en el que estamos viviendo, un apartamiento de la verdad. Eso es lo que podríamos definir como apostasía en una manera simple. La apostasía es un apartamiento de la verdad, es un apartamiento de la palabra de Dios, un apartamiento de lo que está escrito. Y este es un tiempo en el cual nosotros ya estamos viviendo. A veces preguntan, ¿cuándo llegó la apostasía? ¿Será que ya llegó la apostasía o está viniendo la apostasía? La apostasía ya empezó. No se sabe cuándo empezó exactamente, pero sí empezó el tiempo de la apostasía. Cuando usted lee, hermanos, lee Apocalipsis, la última carta, que es la carta a la Odisea, usted lea la carta a la Odisea y lea la descripción. Una iglesia que pareciera que estuviera bien, una iglesia que se la ve rica, que se la ve llena de posesiones, una iglesia que se la ve en una situación moral excelente. Pero el Señor dice, no, tú no sabes, eso es lo que aparentas ser, esa es esa apariencia de piedad, lo que parece que tú eres, pero en realidad lo que tú eres es que estás desnuda, ciega y miserable. Y esta es la condición, tristemente, de la iglesia en general, o sea, la iglesia moderna. La iglesia de la Odisea representa la última iglesia, amén, antes del arrebatamiento. Porque cuando usted lee en el libro de Apocalipsis y usted llega al final del capítulo 3, donde tiene la descripción, donde tiene la palabra de la carta a la iglesia, a la Odisea, a partir de ahí no se oye nada más de la iglesia, no se sabe nada más de la iglesia, sino que se la ve a la iglesia en el cielo. En el cielo. Es decir, después de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia en la que estamos nosotros hoy, es el tiempo de la Odisea, hermanos. El arrebatamiento de la iglesia es lo próximo. El arrebatamiento de la iglesia. Amén. Por lo tanto, este es el tiempo en el cual el Señor está más que nunca purificando la novia para luego llevársela y entregarla al Padre. Y esto es lo que va a suceder ya en los últimos tiempos. Yo sé, hermano, yo sé que se habla de un gran avivamiento en los últimos tiempos. Yo no dudo que haya un gran avivamiento, pero en realidad la Biblia habla de la gran apostasía en los últimos tiempos. Entonces, hay salvación de almas, hay personas llegando al conocimiento salvador de Cristo Jesús, hay avivamiento en mí, hay avivamiento en usted, puede haber avivamiento en su iglesia. Yo podría decir, hermanos, que aquí en el Centro Cristiano hay avivamiento. Amén. Y uno dice, ¿y el avivamiento entonces qué es? ¿Un montón de gente reunida en un estadio? No, el avivamiento no es en sí una situación numérica, aunque también la incluye, sino que el avivamiento tiene que ver con la misma iglesia del Señor arrepintiéndose. Es avivar algo que empezó a morirse, es avivar ese fuego. Por eso también Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que está en ti. Amén. Ese llamado,
esa fe en la cruz de Cristo. Avívalo. Amén. Amén. Entonces el salmista dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es el avivar, y se aviva a través de la predicación de la cruz de Cristo, hermano. No va a haber ningún avivamiento, escuche, no hay avivamiento sin la predicación de la cruz de Cristo, porque el Espíritu Santo toma de la cruz para poder avivar a las personas, aquellos que están muertos primero en delitos y pecados, y nosotros los creyentes también avivarnos, también levantarnos, y vamos a ser levantados, vamos a ser avivados, vamos a ser llenos del Espíritu Santo, amén, por la predicación de la sangre del Cordero, porque sin la sangre no hay aceite. Siempre lo digo, hermanos, usted sabe lo que eso quiere decir. Si no está aplicada la sangre primero, no puede haber aceite, amén. Y esto es lo que la iglesia necesita. Necesita ser llena del poder del Espíritu Santo para poder hacer el trabajo que queda por hacer en este corto periodo de tiempo hasta el momento, un abrir y cerrar de ojos, el arrebatamiento de la iglesia. Y ahí entonces es que nosotros vamos a ver, hermano, mire, escuche por favor, después del arrebatamiento de la iglesia, en el cielo, escuche, en el cielo, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, volvemos a la tierra, segunda venida de Cristo, en batalla de Armagedón, es destruido el anticristo, falso profeta, amén. El Señor Jesús inicia su reino milenial, y durante el tiempo del milenio habrá un avivamiento en toda la tierra. Ahí será cuando dice, y mi gloria llenará toda la tierra. Gloria a Dios. Eso será avivamiento, lo que sucederá durante el tiempo del milenio. Y aún así, habrán incontables millones durante el tiempo del milenio que no le habrán rendido su corazón al Señor Jesucristo, y al final del milenio se deja ver ese resultado, lo que estaba en el corazón. Estuvieron, pero no les sirvieron de corazón, solamente de labios. Dios te bendiga, Leti, Jaime, Sabine, y Silvia y los demás que estén ahí. Gracias, compartan con otros ya mismo. La familia, aquí estamos bien, gracias al Señor, estamos bien. Marcelo ya está listo para volver, así que le doy gracias al Señor por eso, ahí lo van a ver ya. Vamos a empezar entonces con este texto. En el día de hoy dije 1 de Timoteo capítulo 4. Dios te bendiga, Pastor Alfonso. Me tengo que poner los anteojos ya porque ahora sí que no veo muy bien que digamos. Ahí está. Bueno. Estamos hablando hoy de la apostasía. 1 de Timoteo capítulo 4. Amén. Estoy leyendo aquí de la Biblia Estudio del Expositor. Gloria a Dios, que por cierto, ya tengo algunas novedades sobre la Biblia de Estudio del Expositor. Amén. Ya se están por imprimir las que van a llegar a Perú. Amén. A Brasil, muchísimas. Gloria a Dios. Cabo Verde, Portugal. Amén. Y Cuba también, que eso todavía está ahí arreglándose. Estoy en ese asunto. Sigamos, dice la palabra del Señor, pero el Espíritu Santo dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Un versículo muy, muy conocido aquí en una versión diferente, que es la versión textual. Mire. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Las falsas doctrinas también se creen por medio de oír. Es el poder de oír. Y se están oyendo en todo lugar y en todos estos tiempos, y hoy más que nunca, se están oyendo errores, tremendos errores doctrinales. El error doctrinal, hermanos, cuando hay una mala interpretación doctrinal, hay un error doctrinal, un error en cuanto a la interpretación de la Biblia. Es cuando usted empieza a escarbar ese error, usted se va a dar cuenta que ese error
comienza con un mal entendimiento, una mala interpretación del sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, un mal entendimiento en cuanto a la obra redentora, en cuanto a la expiación. Cuando la expiación no se está comprendiendo correctamente, eso entonces sale de allí o surgen de allí todo tipo de errores. Si no entendemos a la persona de Cristo en cuanto a su vida, muerte, resurrección, todo lo que tiene que ver con la persona de Cristo, y se malinterpreta algo en cuanto a Cristo, no importa ya de todos los demás temas que usted predique bien. Ay, pero predica bien sobre la familia. Ay, pero predica bien sobre las bendiciones, etc. ¿Puede un predicador predicar bien y enseñar bien sobre algún otro temas, cualquiera, variados? Puede decir cosas que uno diga, eso que dijo lo dijo bien, pero si el fundamento de fundamentos está erróneo, que es la cruz del Señor Jesucristo, la verdad es que ya no me importa oírlo en alguna otra cosa. Si la cruz de Cristo no se entiende, si la cruz de Cristo se interpreta mal, ¿qué importa si la palabra que enseña en cuanto a otros temas, en cuanto a un tema familiar, en cuanto a un tema quizás que ni siquiera es tan importante, esté bien dicho? Usted tiene que ir al fundamento de lo que se predica en esa iglesia. Usted tiene que investigar. Usted tiene que llegar a un lugar y no puede decir, ay, qué lindo, tiene un buen ministerio para los niños, porque a los niños los divierten, y ahí ya se enfocó en eso y entonces dejó todo lo demás. Eso es ignorancia, hermanos. Mire, usted tiene que primero ver cuál es la doctrina en cuanto al fundamento. Usted tiene que oír, a veces le lleva unas cuantas veces oír a un pastor en una iglesia para darse cuenta. Usted no mire ni edificio, ni paredes, ni sillas, ni techos. Si le falta algo, no mire nada de todo eso. Todo eso no importa, hermano. Ay, no saben qué linda la iglesia a la que fuimos al otro día. Sí, tiene un coro grande, muy lindo. Y yo oigo los comentarios que la gente hace en cuanto a lo que considera iglesia y no tiene nada que ver con lo que es iglesia. Ve iglesia y ve lo que la vista ve, lo que atrae a la vista. Esta es la iglesia de la Odisea, hermano. Mire, la iglesia de la Odisea tiene la pinta. ¿Sabe lo que es la pinta? Usted no puede guiarse en una iglesia por la pinta. Y esto es lo que ignorantemente muchos creyentes hacen. La iglesia es grande, la iglesia es chica, la iglesia tiene esto, tiene departamento de acá, departamento de allí, ministerio de esto, ministerio de otro. Hay gente que ha venido aquí a la iglesia, escucha, Alfonso, y dice, ay, no tienen danza, entonces me voy. Como no vieron ahí ¿verdad? Con las cintas, con las banderas. No hay ministerio de banderas. No tiene ministerio de banderas, entonces me voy de esta iglesia porque mi hija tiene el ministerio de las banderas. Hermano, hermano, usted no está buscando una iglesia, usted está buscando un club. Vaya al club, vaya a YMCA. Busque el club, Kiwanis. Busque un club y punto, pero no está, usted no está buscando una iglesia. Está buscando otra cosa. Ay, porque aquí no hay danza, aquí no hay payasos, aquí no hay mimo. Está buscando un circo. Vaya al circo. Cuando llegue el circo, ahí usted va. Hermano, yo no sé qué es lo que busca la gente, no sé qué es lo que está buscando, pero le aseguro que hay muchos que andan deambulando de iglesia en iglesia y no están buscando iglesia, están buscando un club social. Y club social hay muchos. Y claro, por supuesto, es un club social que le ministre, porque cada persona tiene una idea diferente. Y dice, bueno, yo en mi iglesia quiero tal o cual cosa, yo en mi iglesia quisiera poder ver un grupo así, un grupo así. Y por supuesto, las iglesias en este momento, para no perder a sus congregantes,
están dispuestos a ofrecer cualquier cosa, entretenimiento. Están dispuestos a ofrecer, porque, a ver, realmente se convierte en la iglesia un producto, todo lo que la iglesia tenga para ofrecer, diferentes productos, y los creyentes ya no son creyentes, son clientes. Son clientes. Y el cliente pide, el cliente es exigente. El cliente dice, yo demando, yo quiero tal o cual cosa. Y el que vende el producto tiene que darle al cliente lo que el cliente dice. O sea, tienen ese lema, el cliente siempre tiene la razón. Pero la iglesia no es un producto y las personas clientes, en las que hay que ver quién ofrece el mejor producto para tratar de atraer personas. Y Jesús no es un producto, el Espíritu Santo no es un producto. Oh, bendito Señor, las cosas del cielo, las cosas sagradas no son productos. Las bendiciones que el Señor tiene no es un producto que tiene que ser vendido, que tiene que ser puesto en diferentes estrategias de marketing para que la gente pueda venir y decir, ay, sí, me gustaría tener a mí a Jesús. No, ese Jesús no hay Jesús así. Ese no es el Jesús de la Biblia, solo es el Jesucristo y este crucificado. ¿Qué es lo que el pastor le está dando a la gente? Usted está tratando de entretenerle. Mire, dentro de lo que es la predicación, dentro de lo que es la alabanza, la adoración, siempre hay un ingrediente de entretenimiento. Es decir, entretenimiento es un tiempo en el cual uno está allí y está como metido en eso. Está absorbido en eso, pero en el Espíritu Santo. Y siempre hay un factor en cuanto a entretenimiento. Amén. Es decir, yo voy a la iglesia y voy a alabar, a adorar al Señor, a ver a los hermanos, a confraternizar, a oír la palabra, y todo eso es algo que a mí, al Espíritu, me entretiene, vamos a decir. Es algo que yo prefiero hacer eso a hacer cualquier otra cosa. Me llama la atención a mí hacer eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, amén, te deja saber que tú estás necesitando eso por encima de alguna otra actividad que es una actividad que ministra la carne, es una actividad que no cumple ningún propósito. La iglesia de la Odisea era ese tipo de iglesia como la de ahora. El Señor dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, más bien si fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, la iglesia de la Odisea, que es la iglesia presente, que es la iglesia de la cual 1 de Timoteo 4 habla, la iglesia apóstata, ya entramos en la apostasía. No es que vamos a estar entrando, sino que ya hemos entrado en algún momento en el tiempo de la apostasía. La apostasía va a crecer, entienda eso. Es un apartamiento de la verdad, un apartamiento de la palabra de Dios. Y vamos en nosotros cada vez más hundiéndonos en ese tiempo terrible de la apostasía y de la gran apostasía. Ahora, también al mismo tiempo, el Espíritu Santo del Señor se está moviendo y se sigue moviendo en aquellos que se van a mantener fieles a la palabra de verdad, porque también dice la Biblia, este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. ¿Para cuándo es ese tiempo? Ese tiempo es este tiempo, es el tiempo después del arrebatamiento de la iglesia y también es el tiempo del reino milenial. Y muchos se olvidan o no saben que durante el reino milenial de Cristo se va a predicar el evangelio de una manera masiva, hermano, masiva. Amén. Ahí será el tiempo en el cual el evangelio va a tomar un auge poderosísimo. Recuerde, Satanás va a estar atado por 1000 años. Amén. Que el entrenamiento era entrenamiento, puso Leticia, era el movimiento del Espíritu. Gracias, Juan. Entonces, vea lo que dice. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
porque tú dices. Amén. Esto es lo que la iglesia dice. Dios le bendiga, hermano Carlos. Porque tú dices. Es decir, la iglesia moderna, la iglesia de la Odisea, la iglesia de la apostasía, primera de Timoteo 4, dice: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Entonces, ¿por qué? Porque los bienes materiales, recuerde que en aquel tiempo los bienes materiales para las personas significaba Dios está conmigo, Dios me está bendiciendo. Tú puedes tener bienes materiales y eso no significa que el Señor está aprobándote. Amén. No tengo necesidad de nada, dice, y no conoces, es decir, no entiendes, no sabes que tú eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esta es la situación de la iglesia moderna, es decir, pobreza espiritual. Pobreza espiritual. ¿Cómo es que nos hacemos pobres espiritualmente? Mire, escuche, el Señor Jesús, Él se hizo pobre para hacernos ricos. ¿Y cómo es que nosotros seguimos siendo pobres cuando Él se empobreció para enriquecernos a nosotros? ¿Cierto? Pero el Señor Jesucristo, Él dice, vengan y compren de mí. Aleluya, gloria a Dios. Isaías 55. Vengan y compren de mí. Aleluya. Oro refinado en fuego para que seas hecho rico. Aleluya, gloria sea su nombre. Este comprar no es comprar con dinero. Como dice Isaías, sin dinero y sin precio. Porque el precio ya lo pagó Jesús. Entonces nosotros podemos decir, estoy pobre hoy espiritualmente y necesito comprar. Eso es lo primero que tenemos que hacer, hermano. Ahora mismo. Compra de Él, sin precio y sin dinero. Compra de Él oro refinado para que seas rico. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y podemos comprar confiadamente, podemos comprar porque es comprar algo por lo cual Cristo ya lo pagó completamente en la cruz del Calvario. Dios te bendiga, mi hermanita Lucía. Bendito sea su nombre. Entonces podemos nosotros comprar. Vea lo que dice en el capítulo 4 de 1 de Timoteo. Otra vez, el Espíritu y el Espíritu Santo le dice a la iglesia expresamente, de una manera definitiva, de una manera puntual, de una manera deliberada, que en los últimos tiempos, postreros tiempos, que son estos tiempos, dice que algunos, gracias a Dios, apostatarán de la fe. De la manera que apostatan de la fe, de la manera que se apartan de la verdad del Evangelio, es oyendo. Tú te acercas oyendo, tú te apartas oyendo. Tú te acercas oyendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Tú te apartas oyendo fábulas, oyendo error, oyendo pensamientos y conceptos humanos, oyendo mandamientos y estatutos creados por los hombres, el legalismo, los usos y costumbres que crean las iglesias y denominaciones, hacen que las personas se aparten del Evangelio. ¿Por qué? Porque predican con más ahínco, predican con gran celo los usos y costumbres y se olvidan de predicar la cruz de Cristo. Yo he oído mensajes completos hablar acerca de que la mujer tiene que usar falda. Y si usted usa todo un tiempo que tiene para predicar, un púlpito, gente allí, un micrófono, para predicar de usos y costumbres, hermano, para predicar acerca de que si no se pone falda entonces está en pecado, eso no es el Evangelio. No hay nada de evangelio, nadie se convierte, no hay llenura del Espíritu, no hay mover del Espíritu, no hay dones en operación, no hay nada allí. En eso también se puede ver que hay un apartamiento de la fe, un apartamiento de la doctrina. Cuando se va a la iglesia, hermano, se tiene que esperar que la persona allí te hable de Jesús, que te presente a Jesús en algo que tenga que ver con su vida, que te presente a Jesús en su encarnación,
en su nacimiento virginal, que te presente a Jesús en su vida perfecta, en su ministerio, en sus milagros, todo lo que Él hizo, que te presente a Jesús en su pasión, que te presente a Jesús yendo a la cruz, siendo sepultado, resucitando al tercer día, que te presente a Jesús el tiempo que Él estuvo con cuerpo glorificado aquí en la tierra, que te presente a Jesús en su ascensión, su exaltación, su intercesión, aleluya, en su arrebatamiento, en su segunda venida, como Rey de Reyes y Señor de Señores, que te presente a Jesús. Tiene que estar Jesús en la predicación. Y aunque usted pueda predicar de otros temas, como hemos predicado aquí, ¿verdad? También hemos hablado de diferentes situaciones, pero el predicador tiene que tener entendido que la base de todas las cosas, de lo que está haciendo y diciendo, es la cruz de Cristo. De ahí parte todo. Y sin la cruz, no importa de cuántos temas lindos usted pueda hablar, sean muy morales, sean entretenidos, sean buenos consejos con lindas moralejas, pero no transforma a nadie. Dios te bendiga, Nancy. Amén. Sigue diciendo. Entonces, ¿cómo es que las personas entran en el error? Escuchando, amén, a doctrinas de demonios. Los demonios, espíritus seductores. Y los espíritus seductores, hermanos, estamos hablando de algo muy, pero muy fuerte, la seducción. Seducir es atraer. ¿Y cómo es que una persona es seducida? ¿Cómo es que una persona es atraída a algo que es error? Es oyendo. Y es oyendo aquello que es agradable al oído. Es decir, oír algo que a mí me hace sentir bien, algo que me place, algo que me trae satisfacción, algo que me hace sentir bien conmigo mismo, que oír algo que yo justamente estoy queriendo oír. Amén. Cuando uno va a la iglesia, muchas veces uno oye cosas que no quiere oír. Pero el Espíritu Santo trae esa palabra para redarguir, para corregir, para hacer ese trabajo. Pero aquí, en estos religiosos de los tiempos de ahora, quieren oír. No es que no quieren, van a las iglesias, sí, quieren oír. Lo que sucede es que ellos mismos levantan para ellos mismos maestros. Las mismas personas son las que dictaminan el mensaje que quieren oír en este tiempo. Vea qué poderoso es esto. Entonces, son seducidos, pero ¿cómo es que son seducidos? Bueno, aquellos que predican, que son los ministros de Satanás, están predicando mensajes, están predicando sermones, enseñanzas, predicaciones que atraen a un tipo de público específico. Personas que quieren oír un mensaje específico que atiende a las necesidades, ¿no?, de la persona, que es autogratificante. No es mensaje de transformación. Habla de una transformación, sí. Hablan de una transformación en cuanto de pobre a rico, de esclava a princesa, ¿verdad? A una transformación en cuanto a convertirse en una especie de mi Dios. Pero no es una transformación de adentro hacia afuera. No se predica en sí la santificación del Espíritu. No se predica del fruto del Espíritu. El fruto para ellos es otra cosa. Se utiliza la terminología muchas veces de la que utilizamos nosotros, que está en la Biblia, pero para ellos esa terminología significa otra cosa. Por ejemplo, el fruto del Espíritu no es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu son cosas, son carros, son casas, son templos grandes, son mucha gente, son fama, son fortunas, son nombramientos, personalidades, contactos, títulos, renombres. Esos son los frutos. ¿Ve? Los frutos son cosas básicamente materiales. Y con eso dicen, ay, mire los frutos que tengo. Amén.
Entonces la terminología parece que es la misma, pero para ellos significa una cosa enteramente diferente. Dice que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Ah? Es decir, el engaño es tan profundo que la conciencia está totalmente cauterizada. La conciencia está adormecida. Ya no hay discernimiento de lo santo y lo profano. Estas doctrinas de demonios. Es mentiras, dice. Cualquier cosa que nos aleja de la cruz de Cristo. Nos aleja. Mire, muchas veces yo oigo a alguien que dice, ay, predicó bien. Bueno, usted pregúntese, ¿es bíblico lo que predicó? Número 2, ¿cuál fue el enfoque? ¿Cuál fue el énfasis? Comúnmente en una predicación uno cuenta una historia de la Biblia. Bueno, vamos a suponer que la predicación está dentro de la Biblia, si la persona la predica. Entonces, dentro de la predicación surge un problema, se presenta un problema, una dificultad, y luego viene la solución. Eso básicamente es una predicación. En la predicación presentas un problema y luego presentas la solución para el problema. Si el problema que se presenta es cualquier otra cosa fuera del problema del hombre, el dilema del hombre, que es el pecado, que nacemos con una naturaleza mala, ese es el problema, tiene que quedar claro eso. Entonces luego se presenta la solución, y la solución es: tienes que dar una siembra, tienes que diezmar más, tienes que hacer esto, tienes que hacer más. Son leyes, son reglamentos de hombres. Entonces la solución no está clara. La solución es la cruz de Cristo y la fe puesta en lo que el Señor ha hecho allí en el Calvario. Entonces, el problema que se presentó es otra cosa. Por supuesto, la solución no será la solución bíblica. Hay un apartamiento en cuanto a la persona de Cristo y en cuanto a su obra en la cruz. Hay ministerios completos que están basados en un tema específico. Dice, no, porque lo nuestro es, por ejemplo, hablar de matrimonios. Entonces tenés todo un ministerio que tiene que ver, toda una iglesia, y el tema es matrimonio, matrimonio, matrimonio. Pero hay psicología, hay sociología, hay técnicas, hay psicoterapia, hay un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con la cruz de Cristo. Ese ministerio, lamentablemente, no tiene el poder para cambiar absolutamente nada. Sin cruz no hay ningún cambio. Simple y sencillamente. Dice, con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas. Entonces, que prohibirán casarse. Bueno, miren que si en aquel tiempo ya estaba hablando de esto, es un ataque directo contra el plan de Dios de matrimonio, un hombre y una mujer, casarse, es decir, legalizar lo que Dios reconoce. Y también, por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, dice no casarse. Los que sirven, los sacerdotes, los curas, los padres, como le dicen, no pueden casarse, tienen que entregar toda su vida al sacerdocio. Entonces prohibirán casarse. Vea esto, algo que el Espíritu Santo ya estaba diciendo y algo que exactamente así sucedió. Porque aquí estamos hablando de la iglesia primitiva todavía, esos primeros 100 años. Después del segundo siglo, tercer siglo, ya estaban las bases formadas de lo que sería la Iglesia Católica Apostólica Romana. Prohibirán casarse. Vea, aquí lo tiene. Entonces, esto es un ataque contra el matrimonio, contra el hogar, el plan de Dios para la sociedad. Y luego sigue diciendo, y mandarán abstenerse de las viandas. ¿Qué significa que mandarán abstenerse de las viandas? De las viandas, está hablando de la comida. Bueno, surgen muchas sectas,
surgen muchos caminos falsos de salvación y de santidad, en el que hay reglamentos en cuanto a la comida. Vea, por ejemplo, la iglesia adventista. Es muy rigurosa en cuanto a lo que se come. No tiene nada de malo hacer una dieta, no tiene nada de malo purificarse, no tiene nada de malo el cuerpo, no, hacer una dieta, limpiarse. Está todo muy bien eso. Ese no es el asunto. El asunto es cuando ciertas cosas no se comen y ciertas cosas sí se comen, ciertas cosas se transforman, se cambian en la dieta de uno, pensando que de esta forma habrá santidad, o que entonces seremos más purificados espiritualmente, que agradamos al Señor de una manera diferente, que el favor de Dios, que la bendición del Señor estará sobre nuestras vidas debido a la dieta que nosotros llevamos y a lo que nosotros comemos. El Señor dijo, no se preocupen por lo que entra por la boca, sino por lo que sale de la boca. Amén. Entonces, esto es algo que ya el Espíritu Santo estaba diciéndolo con tanta anticipación. Mandarán a abstenerse de las viandas, es decir, guardar leyes inventadas por los hombres para supuestamente alcanzar una santidad. Y dice que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Amén. Entonces, debido al error, debido a rechazar la verdad, debido a rechazar la cruz, la gente entonces empieza a formular otras ideas y otras leyes y otros mandamientos, en este caso, abstenerse de ciertas comidas. Y el Señor dice, sí, el Señor todo lo creó para que lo puedan comer dando gracias a Dios. ¿Vio? ¿Qué hacen aquellas sectas que no leen estos versículos? Están como borrados para ellos, adventistas. Versículo 4. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar. Es decir, todo es bueno y todo tiene que ser usado para el propósito correcto, tomándose con acción de gracias. Es decir, tú puedes comer cualquier tipo de alimento. ¿Amén? Tú le das gracias al Señor, es santificado y lo comes. ¿Por qué era dicho esto? Bueno, habían alimentos que eran ofrecidos a los ídolos. Entonces, a veces la gente estaba comiendo un pedazo de carne y no sabía que ese pedazo de carne había sido ofrecido a los ídolos. No sabía. Pero bueno, lo tenía enfrente de él y se lo dieron y lo estaba comiendo. Bueno, ora. Entrégaselo al Señor. Señor, te pido que tú bendigas estos alimentos, te doy gracias por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Y tú los comes. Amén. Gloria a Dios. De eso se trata aquí el punto. Tomándose con acción de gracias. Se come y se bebe en un sentido de que de gratitud al Señor, de quien vienen todas estas cosas. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mire, esto no se hace tanto. Yo creo, vieron que el Señor Jesús le traían pan, le traían peces, ¿y qué hacía? Los bendecía. Siempre lo van a ver el Señor Jesús bendiciendo los alimentos, cuando Él es el pan de vida, pero Él bendecía los alimentos. Nosotros debemos hacer lo mismo, y el Señor Jesucristo nos dejó esto establecido también bien claro. Porque mire, comemos tanta cosa, hermano. Las cosas que se oyen, que tienen los alimentos hoy en día, uno diría, no puedo comer nada, que si orgánico, que si tiene que estar así, no podrías comer nada. ¿Sabe qué? Yo tengo fe, aleluya, que tú puedes comer lo que sea que tengas enfrente, amén, que te toque comer o que te den comer. Y tú dices, Señor, yo te pido que tú santifiques este alimento, Señor, y que sea de bien para mi cuerpo. Y el Señor lo puede hacer. Es más, Él lo dijo, por la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, es santificado por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, por la fe en la cruz del Señor Jesucristo. Y no por guardar leyes y ordenanzas y reglamentos de hombres, y por la oración, una oración
de acción de gracias. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Es purificado ese alimento. Vea qué tremendo. Y no se hace esto, no se practica. Usted vio que esto no se practica como se debiera. Yo esto lo aprendí de la Biblia, lo aprendí de Jesús, y esto es lo que hago, aunque sea para adentro. Y usted está, digo, Señor, santifica, purifica estos alimentos. Te lo pido en el nombre de Jesús, que sean de bien para mi cuerpo. En el nombre de Jesús, amén. Te doy gracias, Señor. Aleluya. Bien. Luego continúa hablando aquí. Qué rápido se pasó el tiempo. Wow. Dice, si esto expones a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Dónde están los ministros de Jesucristo allí? ¿Dónde están los predicadores, los pastores allí que oyen hoy o lo que van a oír esto después? Compártalo. Si tú les dices esto, si tú les enseñas esto, si tú les instruyes estas cosas, entonces, le dice Pablo a Timoteo, tú serás un buen ministro de Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Si tú quieres ser un buen ministro del Señor Jesucristo, tú tienes que hacer estas cosas, amén. Si es que tú quieres ser un buen predicador del Evangelio, gloria a Dios. Dice, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado, aleluya. O sea, tú vienes día tras día, alimentándote de la palabra de Dios. Día tras día, tú te estás alimentando de lo verdadero, te alimentas de lo correcto, no hay error, no se está filtrando ninguna otra cosa que no sea el fundamento de fundamentos. Entonces tú vas a poder darle esto a otros de una manera en la que no esté mezclado con nada más. Aleluya. Tú les das a las personas el evangelio puro de la gracia. Pero las fábulas profanas y de viejas desecha todo aquello que no tiene característica fiel a la palabra de Dios y ejercítate para la piedad. A ver, el creyente debe estar ejercitado para la piedad. El creyente debe ser alguien disciplinado. Tiene que ser alguien que dice, acá está la Biblia, pero la Biblia no está para coger polvo. La Biblia está para ser leída y escudriñada todos los días. Si usted hiciera esto, hermano, mire, el cambio sería total, completo, rotundo para usted, para todos los que están alrededor de usted. Tomar la palabra del Señor cada día, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Significa de cada una de las palabras que salen de la boca de Dios. Significa que todos los días yo necesito la palabra de Dios y todos los días yo necesito oírla, escudriñarla, leerla, estudiarla, hermanos. Esto es algo que lo digo, lo repito, pero los creyentes modernos hacen de esto muy poco, hermanos. Oh, bendito Señor, muy poco. Apenas llegan a la iglesia, apenas si van a los cultos, dice, pero ahora no podemos. Siempre se puede. Si usted quiere, usted puede, hermanos. Si usted quiere, usted puede. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Es necesario, más que nunca, porque los tiempos son malos. Sí, estos tiempos son los tiempos malos. Así cuando Hebreos decía, no dejen de congregarse en el capítulo 10 como algunos tienen por costumbre. En tiempos de persecución, algunos decían, mejor no me congrego. En tiempos de opresión, mejor no me congrego. En tiempos de temores, mejor no me congrego. Y el Espíritu Santo le decía, no, al revés. Ahora sí, congréguense más. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Yo no estoy diciendo si usted está en su casa, está guardando por la pandemia, guárdese allí. Amén. Pero teniendo la posibilidad, entonces usted tranquilo, confiando en el Señor, entregándole su cuerpo al Señor. Señor, yo salgo en este día. Mire, usted sale, usted va a la tienda, usted va al supermercado, usted va al trabajo, usted entra, usted sale, usted toca, se expone. Señor, mi cuerpo te pertenece a ti, Señor, aquí estoy. Cuídame, protégeme. Que por cierto, oremos. Hay 4 hermanitos de nuestra iglesia que están ahora hospitalizados por el coronavirus.
Vamos a orar por ellos. Anoche yo oraba por ellos en el nombre poderoso de Jesús. Sean sanos, sean libertos en el nombre de Jesús. Aleluya, levantados para su gloria y para su honra. Un buen ministro. Es usted, hermano, hermana, pastor, diácono, quien sea que usted allí, de los que están aquí y de los que van a estar viendo, compártalo, por favor, compártalo. Es usted un buen ministro del Señor Jesucristo. Fábulas. Hay fábulas, a veces cuentan fábulas. ¿Dónde está la palabra de la cruz? Bueno, la palabra de la cruz no está. Fábulas. Son implementadas fábulas, hermanos. Cuentos. Puro cuento, hermano. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Significa, el ejercicio corporal tiene un beneficio, pero es poco el beneficio. Pero la piedad para todo aprovecha. ¿Por qué? Porque la piedad tiene que ver con todo el aspecto del ser humano, para la vida y para el vivir, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea, aquí ¿por qué está tocando el tema del cuerpo físico y del ejercicio? Ya tengo que terminar con Libre al Fin. Toca este tema porque hay muchas personas, estamos hablando de creyentes aquí, que invierten más en el cuerpo físico, en el ejercicio, que en la vida espiritual. Invierten más en lo de afuera que en lo de adentro. Pero hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Sí, hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Hay que hacer ejercicio, es saludable. Hay que comer bien, es saludable. Hay que estar expuesto al sol, es saludable. Hay que comer bien, es saludable. Amén. Eso lo entendemos. Es real y está bien y es correcto. Pero muchas veces el cuerpo físico, esto sucede mucho con los hombres a veces, exageran en cuanto al cuidado físico y la apariencia física, y el espíritu está famélico. Hay mucho músculo, quizás, mucho músculo, pero el espíritu está flaco. Amén. Entonces ahí tenemos una situación. Ve, el Espíritu de Dios trata con todas nuestras situaciones, hermanos. La palabra de Dios va a cada uno de los puntos, no deja nada fuera. Hay para todos. Hermanos queridos y amados, a los del Libre al Fin, aquí en la radio, ya los voy despidiendo. Y gracias por oír. Por favor, compártanlo, se lo pido en el nombre de Jesús. Es lo único que yo les pido, no les pido más. Que el Señor les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Del cielo descendió, llenó sus corazones de paz y adoración. Fue dada la promesa, el Espíritu descenderá y en sus corazones ese río fluirá. Que hay un gran río que viene
pudiera su inmensa sed saciar. Y Cristo allí le dijo: mujer, mujer, no busques más el agua de este mundo, jamás te saciará, porque hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. Vive a sus aguas, tu vida llenará. Hay un gran río que nunca se secará, porque hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. Oh, ven, ven a sus aguas, tu vida llenará. Hay un gran río que nunca se secará. Oh, ven a sus aguas, tu vida llenará, porque hay un gran río que nunca, nunca se secará. Aleluya.